Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase. Bueno, vamos a continuar con el tema de la ética en los medios de comunicación, ¿sí? Recordemos que la última clase que vimos acerca de este tema, hablamos de que los medios de comunicación pues tienen el deber de informar, ¿sí? Qué es lo que sucede en nuestra sociedad. Sin embargo, hay algunos medios de comunicación que sesgan la información, es decir, no son imparciales, no son neutrales con respecto a la información que deben de dar, sino que siempre, o a veces, más bien, no siempre, pero a veces toman partido, ¿sí? Y ese partido que toman lo hacen algunas veces porque de pronto al dueño del medio de comunicación le conviene mostrar una información y no le conviene mostrar otra información. Entonces eso es lo que a veces sucede con estos medios. Por lo tanto, la gente ha tratado de buscar medios alternativos que no estén tan sesgados, pero muchas veces caen en el error de que buscando medios alternativos pues creen cualquier cosa que les llega. Entonces muchas veces sucede que, por ejemplo, en WhatsApp mandan algo, alguna noticia, y la gente cree más lo que ve en WhatsApp que lo que ve en los canales que todos conocemos, donde se muestran las noticias, porque ya no les creen a estos canales y entonces creen cualquier cosa que les mandan. Eh, entonces, y muchas de esas noticias son falsas. Entonces, estamos en este momento del mundo en un dilema, llamémoslo así, con respecto a la información, que muchos ya no le creen a los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? A los canales de televisión. Entonces deciden creerles pues a las personas que son más allegadas y les envían cosas, pero muchas veces no se investiga eso que nos llega. Entonces, si fulanito de tal nos envía una noticia, simplemente porque fue fulanito de tal la que nos la envió, la creemos inmediatamente. Pero esa personita no se tomó el trabajo de investigar si esa noticia era verdadera o falsa y nos la envió. Y nosotros la creemos. Entonces, eso es lo que sucede con las noticias falsas, con la falsa información que muchas veces recibimos. Tenemos que tomarnos el trabajo de investigar si la noticia es falsa o no, no simplemente creerla. ¿Listo? Y para eso pues hay que investigar las fuentes tradicionales, es decir, los canales de televisión que conocemos o de los periódicos que ya sabemos que existen, etcétera, porque pues ellos sí se toman el trabajo de investigar, para eso le pagan. Los reporteros, todas esas personas que estudian comunicación social, se dedican a esto, pues se toman el trabajo de hacer la investigación. Bueno, entonces vamos a continuar. Por ello, es necesario estar preparados para diferenciar una información falsa de una verdadera o una útil de una inútil. El mundo de la información recibe cada día miles de datos. Un periódico, una agencia de noticias en radio o de televisión reúne el material y procede a seleccionar y jerarquizar las noticias de acuerdo con su importancia y veracidad, descartando aquellas que pueden ser falsas, que no interesen o que generen daños o conflictos sociales. Entonces miren lo que yo les decía, entonces estas personas que trabajan en estos medios de comunicación se toman la molestia de hacer todo este proceso de investigación y descartan las noticias falsas, que a veces se equivocan y lo hemos visto, ¿no? A veces sucede que ellos se equivocan, pero de todas maneras sí realizan el trabajo de investigación. Sin embargo, la objetividad de la selección en algunos casos resulta difícil, pues los propietarios, directores de los medios de medios y los jefes de redacción pueden estar sometidos a las limitaciones que imponen algunos gobiernos, grupos económicos nacionales o internacionales, y a sus propias ideas, vínculos políticos y sociales. Entonces, aunque ellos se toman ese trabajo de investigar, a veces la objetividad no la tienen. ¿Por qué no la tienen? Porque a veces se dan intereses en los dueños de estos medios, les interesa que se muestre unas cosas y otras no. Entonces los reporteros, pues que son pagados por ellos, pues les toca que obedecer. ¿Listo?
y muchas veces se imponen algunos gobiernos. Entonces, si el gobierno tiene alianzas, el gobierno del momento tiene alianzas con ese medio de comunicación, entonces le va a decir, bueno, esto no me conviene que se salga a la luz, por favor no lo publique, ¿listo? Y a veces se dan sobornos, entonces partes del gobierno sobornan a los medios de comunicación para que se publiquen ciertas cosas y otras no. También sucede con grandes empresas internacionales o nacionales, ¿sí? También hacen lo mismo. Entonces, ese es como el riesgo que se vive en este mundo de la comunicación. Y esa es la parte que no es ética, ¿no? Por ejemplo, recibir sobornos, no ser objetivos con la información, simplemente ser parciales cuando se toma partido, en este caso por el dueño del medio de comunicación o por alguna empresa o por algún gobierno, y se muestra solamente lo que les interesa a ellos y no a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene el derecho de conocer todo lo que sucede, ¿sí? No simplemente lo que les conviene a algunas personas, sino nosotros tenemos el derecho de conocer todo lo que sucede en nuestro país y a partir de ese conocimiento pues tomar una decisión o formar una opinión. Pero para formar opiniones y decisiones debemos de conocer, informarnos y que esa información sea verídica y que sea completa, no sesgada. Bueno, conviene recordar la filosofía de los refranes populares que dicen todo lo que brilla no es oro, de eso tan bueno no dan tanto o las apariencias engañan. Esto con respecto a los medios de comunicación. Y también tenemos que recordar a Descartes, que fue un filósofo francés de hace ya varios siglos, quien enseñó que todos los seres humanos están dotados de buen sentido o razón y facultados para juzgar bien, distinguir lo verdadero de lo que es falso y la verdad de la mera opinión. O sea, todos tenemos esa capacidad para juzgar y saber y distinguir lo verdadero de lo falso. Sin embargo, a veces nos da pereza investigar y simplemente creemos todo lo que vemos. Pero de que tenemos la capacidad, la tenemos. Bueno, vamos a ver uno de los medios de comunicación más tradicionales, que es la televisión, y cómo la ética la define. La televisión, por utilizar a la vez imágenes y sonidos, es uno de los medios de comunicación más completos y también el más popular. Ella combina la imagen del cine, el sonido y el directo de la radio y todos los géneros informativos y publicitarios de la prensa escrita. Sin duda alguna, la sociedad moderna es la sociedad de la imagen, pues ella constituye la mayor fuente de información y de socialización. Las personas, especialmente los niños y los jóvenes, pasan varias horas diarias frente al televisor y el contenido de sus programas muestra actitudes, comportamientos y valores que en muchos casos son imitados por ellos. Bueno, hay que decir que la televisión ha sido sustituida en los últimos años por otras plataformas, ¿no? Esas plataformas, pues yo creo que ustedes las conocen, que son YouTube, Netflix, Amazon y otro tipo de plataformas donde la gente básicamente las usa como usaba la televisión antes, para poder recurrir a información. Entonces, algunos estudios concluyen que los ciudadanos modifican algunas de sus conductas en función de la televisión, desde sus horarios hasta la distribución de los espacios y muebles en el hogar. También, al mostrar gran variedad de imágenes que carecen de un hilo conductor, puede generar en el espectador un pensamiento carente de actitud crítica, ya que se escucha y se ve sin discutir. Bueno, esto digamos que puede suceder, pero realmente no es, no siempre sucede que las personas simplemente ven las cosas y no realizan o no tienen una actitud crítica, porque ahora con el internet y las redes sociales sí que tenemos, se ve que hay mucha discusión de todo lo que se consume por televisión o por plataformas digitales, es decir, la gente ya no simplemente
ve una serie, ve una película y como que se queda callada o ya deja así, digámoslo, sino que ahora la idea es que la gente ve las cosas y las discute a través de las redes sociales, ¿sí? Entonces, digamos que eso ha cambiado, es una de las partes que ha cambiado con respecto a la televisión antigua, donde la gente pues no existía, la gente no tenía acceso al internet, simplemente veía la televisión, no hablaba de eso, no hablaba con nadie, no se generaban discusiones, no se generaban actitudes críticas, digamos. Ahora eso ha cambiado, ha mejorado en ese sentido. Bueno, con respecto a esto, yo voy a colocar una serie de preguntas con respecto a lo que yo les he presentado aquí. ¿Listo? Si tienen alguna duda, me avisan por el interno, ¿ok? Bueno, hasta luego.